Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente por medio de estas comunicaciones virtuales que Dios nos ha permitido desarrollar en este tiempo. Le damos gracias al Todopoderoso. Estamos listos aquí con el pastor José Pablo para culminar, pastor. Vamos a culminar la enseñanza sobre las dispensaciones. Así que prepárense porque vamos a epilogar, vamos a concluir con esta enseñanza tan hermosa, pero no podemos hacerlo sin antes, pues, presentarnos delante de nuestro Señor y pedirle que nos guíe. Pastor, oramos. Oramos, hermanos, ahí incline su rostro. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por tu misericordia renovada esta mañana, Señor, y por seguir enseñándonos la profundidad, la importancia de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos, Señor, recibir esa madurez para entender tu palabra y así practicarla, ponerla en práctica, entendiendo, Señor, que a lo largo de la historia y de estas dispensaciones has manifestado tu gracia, tu amor, tu misericordia para todos nosotros, Señor, y que lo que hay en tu corazón es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. A nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, declaramos bendición de lo alto, Señor, y que esta semilla queda atesorada en los corazones. Amén. Y da fruto al 100%. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿qué le parece, pues, si nos acompaña a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Adorémosle. Se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí. Nunca lo dejaré ir. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. Importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Está aquí, nunca lo dejaré.
dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Qué bueno que estamos nuevamente reunidos, hermanos. Vamos a continuar y terminar con esta enseñanza sobre las dispensaciones. Pastor, Así qué es. interesante poder conocer estas etapas de tiempo donde Dios ha tratado con la humanidad. Así es, Pastor, y qué interesante porque estas dispensaciones nos han revelado cada dispensación que hemos hablado, que hemos enseñado, nos ha revelado realmente el corazón de Dios, Así nos es. ha revelado el amor de Dios, nos ha revelado su gracia, porque en todas las dispensaciones que hemos explicado, como es la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley, lo que hemos podido aprender, pastor, es del fracaso constante del hombre. Así es. ¿Qué le parece esa gracia de Dios, pastor? El fracaso del hombre, pero la gracia sobreabundante de Dios para con nosotros. Y es tremendo, así que imagínense, no importa qué dispensación, la gracia de Dios ha estado presente y estas dispensaciones nos enseñan Así es. el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado que Dios no se ha dado por vencido con la maldad del hombre, Así es. que siempre ha buscado la forma de conectarse, ha buscado la forma de tener esa comunión íntima, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a hablar de la dispensación de la gracia, pastor. Así es. La dispensación de la gracia es la dispensación en la que usted y yo vivimos actualmente. A ver, ¿cuándo empieza esta dispensación, pastor? Esta dispensación, pastor, comienza y vemos el cumplimiento de esa promesa en Hechos capítulo 2 y el verso 4. Ajá. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, arrancamos esta dispensación Así el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué es importante esto, pastor? Así es. Importante porque esta es la promesa, esta dispensación en la que usted y yo vivimos, es la promesa que Dios le hizo a Adán cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ¿verdad? Así es. Y esta promesa cruzó la dispensación de la inocencia, cruzó el juicio, que fue el diluvio. Ahí estaba la promesa con Noé, con Abraham, con Moisés. Ellos solamente la vieron pasar. Usted y yo hoy la estamos viviendo. ¿Y cuándo termina esta dispensación entonces, pastor? Esta dispensación vemos el fin de ella con el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento. Así es. Qué tremendo. Entonces, si usted quiere encontrar, digamos, escrituralmente lo que el periodo que abarca escrituralmente, pues es de Hechos 1 hasta Apocalipsis 3. Así es. Escrituralmente. Aunque sabemos que comenzó con la venida del Espíritu Santo y termina con el arrebatamiento. Y no sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Así es. Es hermoso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio que estamos viviendo los tiempos finales. Así que tenemos que entender, pastor, esta dispensación, ¿para quién es? Esta dispensación, pastor, así como vemos la dispensación de la promesa, que fue dirigida solamente a Abraham y a su descendencia, esta promesa es solamente para la iglesia. Pero tenemos que aclarar algo, ¿verdad? Porque es para la iglesia, pastor, que camina conforme a la palabra de Dios, que pone en práctica, no los que se dicen llamar iglesia. Sí, esto es importante que Así lo es. traigo a colación, pastor y hermanos. Es importante
que entendamos, ¿verdad?, que esta dispensación es exclusivamente para la iglesia profesante, para la iglesia verdadera. ¿Y quiénes somos la iglesia verdadera, pastor? Los que hemos sido bautizados del agua, del Espíritu, y que tenemos como normas de vida, pastor, la palabra de Dios. Correcto. Entonces, cuando hablamos de que esta dispensación es exclusivamente para la iglesia, estamos hablando para los que somos parte de la iglesia, los que ya partieron creyendo y los que estamos, que vivimos de acuerdo a los principios que nuestro Señor Jesucristo estableció por medio de su palabra. Primeramente, el creer, ¿verdad? El creer en Cristo, obtener esta salvación que es por fe, luego pasar al nacimiento, por medio del agua y del Espíritu, y vivir una vida de acuerdo a los planes, a lo que Él ha establecido, a lo que Él planteó en la Escritura. Y le decimos esto porque hay mucha gente que va a la iglesia o se siente parte de la iglesia, pero no son iglesia. Me refiero a aquellos, por ejemplo, que adoran al Padre, pero que no adoran al Hijo. Aunque ellos se creen parte de una iglesia, ellos no son de la iglesia verdadera. Hay otros que solamente adoran a Jesús, solamente adoran al Hijo, no adoran ni al Padre ni al Espíritu Santo, y ellos se creen que son iglesia, pastor. Esos no son parte de la iglesia. Tampoco aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Hay muchos grupos religiosos que niegan la divinidad de Jesús. Entonces, como los mormones, como los adventistas, como los testigos de Jehová, que se creen que son iglesia, pero ellos no son parte de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requerimientos. Y le voy a decir algo más, no se vaya a asustar. La iglesia católica está excluida de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia católica no reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador, al único digno de ser adorado y ser exaltado. Aunque ellos hablan de Jesús como los mormones, no es Jesús la autoridad, es el Papa, la autoridad de ellos, no es Jesús. Y usted y yo sabemos lo que dice la Escritura, que todo aquel que idolatra, todo aquel que adora ídolos, es abominable para Dios, es odiado de Dios. Entonces es imposible que esta iglesia tradicional católica usted la pueda incluir dentro de la verdadera iglesia, porque al final de los tiempos, según la misma Escritura, dice que esa iglesia va a ser destruida, porque es una falsa iglesia. Y esa es la Gran Babilonia. Y todos los que conocemos la Escritura sabemos que la iglesia católica es la Gran Babilonia, acompañada de mormones, de testigos de Jehová, de adventistas, de todos, de los solo Jesús, que le dicen que solo adoran a Jesús o que solo Jehová. Hermanos, no estamos hablando que esta dispensación nos alcanza a ellos, solamente a la verdadera iglesia, los nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que usted ha sido bautizado en las aguas consciente y ha recibido el Espíritu Santo y ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Así que, y reconoce a esta salvación que es por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pastor, ¿y qué evidencias tenemos nosotros de que esta salvación la recibimos por fe en esta dispensación? Lo vemos en Romanos, pastor, en el capítulo 1 y el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos otro verso, pastor, del mismo capítulo 4 de Romanos, el verso 16, y dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces estamos hablando, estamos certificando que los que pertenecemos a la verdadera iglesia hemos recibido esta salvación
por fe. Es por fe en nuestro Señor Jesucristo y por el sacrificio. Así es. ¿Verdad? Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y no tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con lo que usted pueda hacer, porque es una salvación de gracia, es una salvación por gracia, donde usted no se le pide que haga nada. Así es. Todo ya fue hecho. El único elemento que nos introduce en esta gracia es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero pastor, es increíble. Nosotros vemos que el único elemento que Dios pide en esta dispensación de la gracia para entrar y ser herederos eternos de la salvación, lo único que Dios nos pide es fe. Entonces, porque ya todo lo hizo Él. Así es. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Muy bien. Entonces, ¿por qué ha fracasado esta dispensación de la gracia, pastor? ¿A qué se debe que hemos fracasado? Porque si solo necesitamos fe, ¿por qué el mundo entero no está a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque no han confesado, no han creído, pastor, en el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho. Y esto, pastor, a su vez es trágico, es penoso, porque como usted lo menciona, es tan fácil, tan sencillo, es claro. Solamente necesitamos creer en la obra que hizo nuestro Señor en la cruz. Pero esto también, pastor, a su vez trae o implica el fracaso en que la apostasía entra. Correcto. Ese es un punto muy tremendo, porque el mismo Jesús lo dijo. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué dentro de la iglesia hay apostasía? O sea, hombres y mujeres que van a alejarse, van a separarse de los principios éticos, morales, religiosos que han aprendido, y de repente dicen: yo no quiero seguir sirviendo a Él, no quiero seguir adorando a Jesucristo, ahora voy a adorar a Santa Cleta, ahora voy a irme a adorar un árbol, me voy a ir a adorar una pirámide. Entonces, la apostasía, dijo Jesús, que iba a ser parte, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que aún dentro de esta dispensación tan hermosa, tan sencilla, tan fácil, que no requiere sacrificios, que no requiere ningún esfuerzo por parte de nosotros, más que fe, cómo se levanta la apostasía, hombres y mujeres, naciones completas, que se han apartado de Dios para seguir sus propios caminos. Pastor, ¿y cómo Dios va a bregar con esto? Lo vemos primeramente en el anuncio, ¿verdad? Porque el Espíritu nos testifica en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el verso 1 al 3, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Correcto, entonces está claro, así es, ¿verdad?, que lo que debería ser maravilloso, toda la tierra, toda la humanidad postrada delante del Calvario, delante de Cristo, con una dispensación de solamente creer en Jesucristo y ya estamos en el cielo. Así es. Cómo esta apostasía se ha levantado, y este es un símbolo aún del fracaso de la dispensación, del fracaso del trato de Dios, aunque se oye mal. Así es, pastor. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad. En todas las dispensaciones que Dios nos ha dado, podemos visualizar, podemos ver la gracia de Dios activa y la maldad del hombre trabajando, el fracaso del hombre aún en esta dispensación. Así es. ¿Verdad? Entonces, aunque, pastor, la Biblia establece, ¿verdad?, que Dios ha cumplido con lo que Él prometió. Así es. A través de esta dispensación. Dios sigue salvando a hombres y mujeres de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación.
Dios los está alcanzando por medio del mensaje de la gracia, ¿verdad? Pero también establece que todos aquellos que no se vayan en el arrebatamiento van a ser juzgados. Así es. Entonces, y la iglesia pues va a ser llevada al tribunal de Cristo una vez que sea arrebatada, pero los que se queden van a ser juzgados. Así es. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Porque aún en esta dispensación tan hermosa, vemos el juicio de Dios manifestado por causa de la irreverencia del hombre, por Así causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, que es increíble, ¿verdad? Ahora bien, pastor y hermanos, ¿cómo se evidencia, pastor, esa gracia divina en esta dispensación, en este tiempo? Es tremendo porque primero Dios, pastor, esta dispensación sobrepasa los estándares marcados de la gracia manifestada en todas las dispensaciones. Y esto porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos enseña un principio que lo incluye y que cambia completamente el panorama de esto. Y lo vemos, pastor, en un mandamiento que Él dice en Juan, capítulo 3, el verso 34 al 35. Ahí comienza a marcar esta diferencia, porque Él dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces es evidente, Es evidente. la gracia, ¿verdad? Primero que en la venida, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, y también evidenciamos esta gracia en la salvación de los creyentes. Así es, porque pastor. es una dispensación donde todo el que cree Todo puede ser salvo. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a eso, pastor? En Romanos 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora en esta dispensación, hermanos, nosotros tenemos la evidencia no solamente de lo que ya en la venida de Cristo, en la salvación, ¿verdad? Sino también en la naturaleza de la gracia como una regla de vida. Es decir, que nosotros no somos salvos porque usted tiene algo bueno o porque Dios vio en usted que usted es muy dadivoso, que hace muchas obras, que usted le ayuda a todo aquel que puede, por eso Dios lo escogió. No, la naturaleza de esta gracia, hermano, es una regla donde Dios salva a todo aquel que cree, no importa de qué raza, de qué nación, todo aquel que cree y no anda viendo si usted es bueno, es malo, ¿verdad? Así que la gracia es una regla de vida en este tiempo, ¿verdad? Así que es importante. Acuérdense entonces, mi hermano, que esta dispensación termina con el arrebatamiento de la iglesia, y después del arrebatamiento de la iglesia, pues continúa ese juicio terrible, tremendo, que a nadie le gusta, ¿verdad? Ni a mí tampoco, yo creo que a usted, porque, ¿verdad? Viene ese tiempo, ¿verdad? Que va de la tribulación. En esta dispensación, la ley mosaica, la dispensación de que se le dio a Moisés, está totalmente terminada con respecto a la aplicación práctica, ¿ok? La dispensación de la ley termina con la dispensación de la gracia. Pero en cuanto a la aplicación práctica, ¿por qué? Porque en esta dispensación de la ley usted no necesita traer un sacrificio. Así es. Usted no necesita traer un chivo, no necesita traer un ovejo, ni sacrificar nada. Nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable. Pero el hecho, mi hermano, de que está cancelada la dispensación de la ley en cuanto a la práctica, no quiere decir que los principios que Dios dio a través de Moisés, los principios éticos, morales y espirituales, no están activos. Están activos,
pero bien activos. Lo único que de la ley nosotros estamos ausentes y no tenemos que practicar es la práctica de la ley, porque no tenemos sacerdocio. Ya en la dispensación de la gracia ya no hay sacerdocio y no hay sacrificios. El sacrificio ya fue hecho y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Así es. Por eso la iglesia cristiana verdadera no tiene sacerdotes, porque eso ya quedó abolido con la venida de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si hay alguna iglesia que tiene sacerdotes, es una iglesia que no es de Cristo, que aparenta pero no es. Nosotros esa liturgia mosaica del sacerdocio y de los sacrificios terminó con Cristo, ¿verdad? Así que podríamos terminar, pastor. ¿Cómo podríamos concluir nosotros esta dispensación de la gracia? Que esta dispensación de la gracia nos muestra la total salvación, ¿verdad? Y la manera correcta en que hemos de vivir dicha gracia. Correcto, sencillo. Sencillo. Y que es para mí, pastor, es la máxima expresión de Dios, porque nunca la humanidad la había visto tan fácil. Así es. Tan sencillo, ¿verdad? Pero aún en esta dispensación vemos el fracaso del hombre, ¿verdad? Al querer, ¿verdad? Al no poder, porque en esta dispensación ya está todo puesto. Solo creer y está listo. Pero el hombre, en su naturaleza pecaminosa, siempre quiere buscar otros caminos, ¿verdad? Así que, pastor, qué linda esta dispensación. Así es. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a nosotros de ser parte de esta dispensación, de este pacto de la gracia, que no ha habido ni habrá otro como este. Así que estamos agradecidos del Señor, pastor. Acuérdense que esta dispensación solo para la iglesia verdadera. Toda la demás humanidad, toda la demás gente está viviendo y sigue viviendo bajo la dispensación de la conciencia y del gobierno humano. Solamente esta dispensación de la gracia es para la iglesia. Así es. Así que, hermano, hay que darle gracias a Dios por esto. Y vamos a pasar, pastor, a la última dispensación, que es la dispensación del reino. Esta es la última dispensación que se describe en la palabra de Dios. Pastor, ¿cuándo comienza esta dispensación? Esta pastor, dispensación toma inicio en Mateo capítulo 24 y el verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces, esta dispensación del reino se da justamente después de la tribulación o de la gran tribulación, ¿verdad? Se establece la dispensación del reino o el reino milenial. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto, pastor? ¿Cómo podemos nosotros decirle a los hermanos que esta dispensación se activará? Vemos, pastor, el cumplimiento, porque las Escrituras nos manifiestan. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 y el verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Correcto. Entonces tenemos, hermanos, muchos textos, así es, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y ya usted leyó Mateo, donde acredita que esta dispensación va a ser la última dispensación. Pastor, ¿y cuál va a ser la característica de esta dispensación? Lo que va a o ser la responsabilidad que va a tener la humanidad en esta dispensación. Lo único que el hombre tiene que hacer, pastor, lo único que se tiene que hacer en esta dispensación es obedecer al rey. Wow. No hay otra cosa que hacer, solamente obedecer al rey, porque es el rey el quien va a gobernar, va a dirigir, y no hay otra forma, pastor. Estos la van a tener más fácil. Así es. Ahora, recuerde que esta dispensación del reino es el cumplimiento de una promesa al pueblo de Israel.
Por lo tanto, es Dios en persona. Escúcheme bien, Dios viene en Cristo, venimos, la iglesia viene también. Así es. Estamos con el Señor ahí y Cristo viene a reinar en persona, a establecer un reino milenial en cuanto al cumplimiento de la promesa que le hizo a su siervo David. Pero pastor, entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta dispensación? Esta se caracteriza, pastor, porque va a tener un reino, un gobierno teocrático, donde es el rey el que va a establecer, el que va a mandar. Y también vemos algo hermoso, porque habrá un sistema renovado de sacrificios. Ah, correcto. Entonces quiere decir que si hay una renovación de los sacrificios, tiene que establecerse un cuerpo sacerdotal. Así es. Entonces, no nos explica la Biblia mucho sobre esto, pero entendemos, ¿verdad? Que si va, es con el pueblo de Israel. Así es. ¿Verdad? Entonces van a establecer un sistema renovado de sacrificio y de sacerdotes. Donde el rey, ¿verdad? Jesucristo, con su siervo David, al que le hizo la promesa, va a reinar. David va a estar al frente de su pueblo también. Así que esto va a ser muy interesante, pero le digo, esto va a ser para el pueblo de Israel. Pero hay otra característica, hay un rasgo muy importante, pastor. Así es. ¿Qué sucede aquí? En esta dispensación, ¿verdad? Satanás está atado y todos los demonios están inactivos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pero imagínense entonces, Cristo en persona reinando. Ajá, en esta dispensación. Todas las naciones presentándole sacrificio, la nación de Israel presentándole ofrendas a Jesucristo en persona, Él reinando en persona. Pero pastor, ¿cómo es posible que también se considere que hay fracaso en esta dispensación del reino, estando Jesús ahí en persona reinando y con vara de hierro, dice la Biblia? Así es. Ahora, ¿por qué se dice que va a haber fracaso también en esta dispensación, pastor? Es triste, si lo podemos ver así, porque, como usted menciona, va a estar el rey presente, ¿verdad? Satanás está atado. No hay actividad demoníaca, no hay forma. Pero, pastor, ellos siguen teniendo a nivel de conciencia la decisión de pecar o no pecar. Porque Satanás no puede venir a tentar ni a poner el pecado porque está atado, está inactivo. Está inactivo. Así que si hay pecado es porque fue una decisión. Así dice la Escritura, que todo aquel que peque morirá en el momento. Morirá en el momento. Entonces, quiere decir que el pecado se mantiene activo. Aún estando el diablo atado y los demonios. Así es. Es increíble. Y también dice, pastor, que al final del milenio hay una rebelión. Así es, pastor. ¿Verdad? Entonces, imagínese, mi hermano, estando el Rey de Gloria sentado en su trono, gobernando con la iglesia, porque usted y yo vamos a estar ahí gobernando con Cristo, Así ¿verdad? es. Vamos a ser los que vamos a tener las posiciones de gobierno, de reino. Entonces, va a haber una rebelión, pastor. Al final del milenio va a haber una rebelión. ¿Qué dice la Escritura de esto, pastor? Vemos en Apocalipsis capítulo 20, del verso 7 al 9, y dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aleluya. Es increíble. Y volvemos al punto central de lo que es, ¿verdad?, las dispensaciones. Así es. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado a través del tiempo en estas épocas, en estas etapas? Su amor, su gracia, su misericordia, y hemos visto el continuo fracaso. El continuo fracaso del hombre. Pastor, ¿cómo va a juzgar Dios a estos que se rebelen? Dios, pastor, trae juicio, incluyendo, ¿verdad?, como mencionamos, la destrucción a todos los rebeldes, pero también la destrucción de la antigua tierra y el cielo. Y vemos lo que dice Apocalipsis, pastor, 29.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, a todos los que se habían opuesto, a los que se rebelaron. O sea, durante el reino milenial, en esta dispensación, estando Cristo, se levanta una rebelión. ¿Qué le parece? Pero viene el juicio de Dios y dice que a todos, con fuego son ajusticiados. Y por causa del pecado del hombre, usted tiene que entender que por causa del pecado la creación también alcanza juicio, ¿verdad? Entonces también los cielos y la tierra que se conocen en ese tiempo van a ser son ajusticiados pasados por fuego. Así Ahora es. bien, pastor, en esta dispensación de la gracia milenial, porque se muestra la gracia, ¿cómo se evidencia esta gracia en esta dispensación? Pastor, es maravilloso porque Dios aún en esta dispensación sigue teniendo esa compasión, ¿verdad? Que realmente es... Pero vemos el cumplimiento de un pacto. Sí. Como lo declara Jeremías en el capítulo 31, del verso 31 al 34, lo puede leer ahí. Pero mire lo que dice el verso 31, pastor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces Dios menciona que el nuevo pacto no lo va a hacer escrito, sino en la mente, en el corazón de sus escogidos. Entonces, aún lo que estamos hablando, hermanos, es que aún en esta dispensación milenial, la gracia de Dios se manifiesta. Así es, pastor. ¿Verdad? Y se manifiesta, decimos, en el cumplimiento del nuevo pacto. También en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación. Isaías 12:1. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Tremendo. Aún en ese último momento, pastor, el Señor, ¿verdad?, aparta su indignación, su enojo y trae consolación. Tremendo, tremendo, hermanos. Pero también tenemos otros aspectos, pastor. Así es. Vemos la prosperidad física y temporal. Entonces, en esta dispensación del reino también se manifiesta la prosperidad física y temporal. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué lindo. Y además dice, según Jeremías, pastor, dice que en ese tiempo va a haber abundancia de revelación. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a eso? El capítulo 31, los versos 33 y 34 dicen, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo lo que va a pasar en esa dispensación. Pero además también dice el pastor, increíble, que va a haber perdón de pecado. ¿Qué dice la Escritura? Lo que leíamos en Jeremías, pastor, dice, no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de que nadie le enseñe, porque va a ser manifiesto a los ojos de todos. Y finalmente se evidencia la gracia de Dios en esta dispensación milenial, en que dice que Él va a reunificar a toda la nación de Israel. ¿Qué dice la Escritura? Jeremías capítulo 30 y el verso 3 dice, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Tremendo. Así que esas promesas van a ser factibles. Dios las va a llevar a cabo en la dispensación del reino milenial, donde la gracia de Dios aún va a ser evidente en todos estos aspectos. Entonces, la dispensación del reino milenial, ¿cómo la consideramos actualmente? ¿Cómo nosotros la veríamos? ¿Cómo la definiríamos? Sería el fin, pastor, del cumplimiento de todas las cosas.
Y también podría ser la última prueba moral Así es. que Dios le ha puesto al hombre. Es la última, acuérdeme, es la última dispensación. Ahora bien, ¿qué ventajas, pastor, podríamos nosotros sacar de la dispensación del reino milenial? Hay algo interesante y es que hay un gobierno perfecto. Ajá. ¿Verdad? El Señor mismo presente a la vista de todos. Vemos también, podemos ver, pastor, la presencia inmediata y gloriosa de Cristo. Porque Él se sienta y Él reina. Pero es muy interesante que el conocimiento universal de Dios es manifiesto. Es manifiesto en ese tiempo. Y, ¿verdad? Lo que hemos hablado, la permanente inactividad satánica y demoníaca se va a manifestar en este tiempo. Así que, mis hermanos, entonces la dispensación del reino milenial es una dispensación muy especial en el sentido de que es la última dispensación, es la última oportunidad que Dios le da al hombre para ver si hay algún cambio. Así es. Y este es más terrible porque por lo menos en esta dispensación Satanás y los demonios están inactivos. Por lo tanto, le hemos dicho, ¿verdad?, que esta dispensación es como la última prueba moral, es como el último examen. Así es. Que Dios le pone al hombre para ver si sin Satanás, sin alguien que lo tiente, el hombre es capaz de mantenerse en santidad, y nuevamente el hombre prueba el fracaso. El fracaso, ¿verdad? Así que, hermanos, esta dispensación es la última, y usted y yo vamos a verla porque vamos a venir con Cristo. Así es. Y vamos a ser parte de este reino, ¿verdad?, milenial en esta dispensación, y vamos a ser testigos de todo lo que Dios va a hacer. Y es bueno que usted lo aprenda y es bueno que usted lo sepa, porque el único conocimiento que precede, el único conocimiento que va a pasar la muerte es el conocimiento de la palabra de Dios. Y es bueno que usted sepa estos acontecimientos para que cuando llegue el tiempo y los vivamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que va a reinar, pues usted ya tenga en mente todos los eventos que van a acontecer. Así es. Aquí dice que va a haber una revelación, pero esa revelación va a ser, usted y yo ya la tenemos, pero esta revelación que se va a hacer abundancia de revelación es con el pueblo de Israel y las naciones que sirvan a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este tiempo que nos ha permitido. Hemos abarcado las 7 dispensaciones, ¿verdad? Ojalá que usted tenga el tiempo para ver las otras, estudiarlas, y así mismo pueda usted entender los tratos de Dios con la humanidad. Así que vamos a orar, vamos a despedirnos, vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude. Así es. A apreciar, que nos ayude, pastor, a que nosotros podamos ver de manera pero profunda la experiencia y la oportunidad que Dios nos ha dado al ser partes de esta dispensación, para que la aprovechemos, porque nosotros realmente, de toda la historia de la humanidad, tenemos la mejor parte. Así es, pastor. Oramos, pastor. Y también invitarlo, si usted todavía no recibe al Señor, esta dispensación de la gracia, lo único que nos demanda es creer. Así que haga esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, que solo tú eres el único que puede darme salvación. Y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Enséñame a vivir en esta gracia abundante todos los días de mi vida. Amén. Padre, te doy gracias porque sabemos que todos nuestros hermanos, Señor, que hemos creído, que hemos confiado, que tenemos nuestra mirada puesta en ti, tenemos una esperanza segura. Oramos, Señor, para que esa gracia divina nos sea revelada, manifestada hasta lo profundo de nuestros corazones, y que por ningún motivo, Señor, nos apartemos de los principios morales, éticos, bíblicos que ya tenemos, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que no hay forma de errar en ello, Señor. Ayúdanos.
Espíritu Santo, danos sensibilidad a tu presencia. Queremos ser sensibles a ti para que nos guíes por caminos de justicia, de rectitud, por amor de tu nombre, Señor, y que seamos esos voceros, esos hombres y mujeres que salimos al mundo a anunciar que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Te damos gracias por la enseñanza. Declaramos, Padre, que es atesorada en nuestro corazón y dará fruto al 100%. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.